Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos a la previsión en divisas que les ofrece el equipo de Forex Índices todos los fines de semana. Soy Jesús Ángel Benito y cuando son las 19 horas y 0 minutos del horario internacional GMT voy a realizar la previsión de los principales pares de divisas, oro, plata, índices bursátiles y petróleo para la semana del 24 al 28 de noviembre del presente año 2014. En primer lugar, y como siempre, para quienes son nuestros seguidores, agradecerle ese seguimiento que nos hacen día a día y semana a semana, y para quienes vean por primera vez nuestras previsiones semanales, invitarle a que se hagan seguidores nuestros a través de nuestra página web, de nuestro blog y de las redes sociales. Decirles que en Forex Índices estamos para atenderles y que si necesitan un buen plan de enseñanza siempre personalizado o un buen plan de negocio también personalizado u otro servicio relacionado con los mercados de renta variable, pueden ponerse en contacto con nosotros si lo desean a través de teléfonos, Skype, vías rápidas o vías lentas, correo electrónico y formulario de contacto de nuestra página. Decirles que quienes estén pensando en realizar un plan de enseñanza con el equipo de Forex Índices para el año 2014 están ya todas las plazas cubiertas, pero que pueden ya reservar plaza para el año 2015 desde el lunes día 24. Nada más, vamos a ver qué es lo que ha sucedido esta semana en los principales pares de divisas. Vamos a ver el comportamiento de los principales pares, su lectura tanto en los cruces con el dólar como en los cruces con el yen. Estamos observando la cotización del euro dólar en estos últimos compases de semana. Como podemos apreciar en la imagen, está ya instalada la cotización totalmente imantada en el 1,2381. Refugio histórico de mediano largo plazo que tiene ya totalmente capturada a la cotización y salvo sorpresas de última hora en estas 3 horas que quedan de negociación de hoy viernes, día 21 de noviembre, salvo sorpresas, todo cabe indicar que la cotización del euro dólar se nos va a quedar a dormir ya en este refugio de mediano largo del 1,2381, que sin duda el domingo por la noche, cuando abra el mercado, en los primeros compases de la semana que viene, va a ser vital para seguir la evolución del paro. Como siempre y en primer lugar, nos trasladamos a una temporalidad de 4 horas para realizar lo que es la lectura de lo que ha sucedido en esta semana que estamos a punto de terminar, tanto desde un punto de vista fundamental como de un punto de vista técnico. Observamos en la imagen la cotización del euro dólar en su punto de arranque semanal el domingo día 16 por la noche en el nivel del 1,2528. Nivel, como vemos, inmediatamente la cotización lo primero que hizo fue buscar la congestión de mediano plazo del 1,2565, que a la postre, como podemos ver en la imagen, junto con la directriz bajista de mediano que nos viene desde mediados del mes de agosto del presente año, esta doble barrera, desde un punto de vista técnico, ha sido la clave para que la cotización del euro dólar no haya podido girar al alza con más fuerza. Como comentamos, desde el domingo por la noche, día 16 que arrancó el mercado, la cotización le dio el primer golpe a esta congestión del 1,2565. Lo que hizo a continuación, única y exclusivamente, fue quebrarnos un nivel de corto, 1,2494, con una confirmación eficiente y potente en horarios de preapertura americana del lunes día 17. Se presentó por primera vez en una congestión de mediano histórica en el 1,2451 que, como podemos ver en la imagen, en la sesión americana del lunes día 17 ejerció fielmente de soporte. En la sesión asiática y sesión europea del martes día 18 se nos instaló la cotización ya en el precio de apertura semanal, en el 1,2528, y como vemos durante
el martes, miércoles y jueves de la semana que estamos a punto de terminar. Lo único que ha hecho la cotización del euro dólar es jugar al tenis totalmente entre el precio de apertura semanal, ejerciendo siempre fuerza de soporte por la parte de abajo y la congestión de mediano, y la directriz bajista de la misma categoría ejerciendo fuerza de resistencia. La balanza la inclinó el señor Mario Draghi en la apertura europea del viernes día 24. La implementación de activos de aquí en adelante, el pistoletazo de salida a esa implementación de activos en la economía europea, ha debilitado a la cotización del euro dólar en sesión europea y también en sesión americana. Esta implementación, anunciada ya por el señor Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo, descontada por los inversores, pero que así y todo, como vemos en la última jornada de negociación de la presente semana, ha debilitado muchísimo a la cotización hasta presentarse en este muro de mediano largo plazo 1,2381, que como vemos en la postre de la semana está ejerciendo fuerza de soporte y, como comentábamos anteriormente, será clave. En su paso en el día de hoy nos ha quebrado y nos ha confirmado de una forma eficiente, con su recorrido muy potente de más de 50 puntos de negociación intradiaria, nos ha quebrado y confirmado a la perfección la directriz alcista de corto plazo que nos viene desde el día 7 de noviembre y que tiene su punto de configuración el día 14 del presente mes. Como vemos, la cotización del euro dólar va a acabar en negativo la semana que estamos a punto de terminar. Ni el IPC, un poquito por encima de lo que esperaban los inversores desde Estados Unidos del mes de octubre, fue capaz de mover a la cotización en la jornada del miércoles 19 de noviembre. En sesión americana, lo único que pudo hacer la cotización del euro dólar es alcanzar la barrera psicológica del 1,26 y desde ahí se nos introdujo de nuevo en la doble barrera, por la parte de arriba 1,2565 y por la parte de abajo, con su precio de apertura semanal 1,2528, como vemos encerrada la cotización, y como comentamos, tampoco las minutas de la FED fueron capaces de mover a la cotización del euro dólar, ni ese IPC. Se mantuvo siempre encerrada la cotización en los últimos días de semana y, como comentamos, tan solo la conferencia de prensa de Mario Draghi al término de la semana en la apertura europea del viernes día 21 ha sido capaz de sacar a la cotización con un movimiento bajista muy potente. Vamos a ver cómo acaba la semana la cotización del euro dólar. Tiramos como siempre los avances porcentuales para ver cómo acaba de salud la cotización del euro dólar, con unos retrocesos más bien abultados de un 1,16% en términos intrasemanales. Desde el punto de apertura mensual, la cotización arrancó en el 1,25, en el 1,2508, le tiramos también esta herramienta de avances porcentuales, como siempre comentamos, clave para la negociación y para plantear las estrategias reales de mercado. Desde el día 2 de noviembre, el día 1 de noviembre fue sábado, abrió el mercado el día 2, domingo por la noche, y retrocede un 1%, retrocesos mínimos en términos intramensuales. Bueno, después de la lectura, como siempre, de la cotización del euro dólar, nos trasladamos a temporalidades superiores. En primer lugar, y como siempre, temporalidad trimestral, para ver los detalles más importantes que nos ofrece la cotización en estas temporalidades amplias. Desde el año 2001, la directriz alcista de muy largo plazo, quebrada el primer trimestre del año 2013, y no ha sido confirmada hasta el tercer trimestre del presente año 2014. Después de su confirmación, lo único que ha hecho la cotización es retroceder casi 300 puntos a la baja. Como vemos, las presiones bajistas en secuencias de muy largo plazo siguen siendo patentes y siguen siendo evidentes en la cotización del euro dólar. De temporalidad trimestral no destacamos ningún aspecto más y nos vamos a temporalidad mensual. De temporalidad mensual, el detalle más importante nos lo ofrece la directriz alcista de largo plazo, que nos arranca a principios del año 2002 con su punto de configuración en julio del año 2012.
quebrada este año, en el mes de septiembre perfectamente confirmada en el mes de octubre y llevamos ya, como vemos, el mes de octubre y el mes de noviembre retrocediendo desde estos rechazos, desde estas confirmaciones que nos realizó la cotización en el mes de octubre, presentándose por debajo del 1,24 que cotiza en estos momentos. Por la parte de abajo y para la semana que viene, atentos a este muro de largo plazo, 1,2229, porque será primordial en caso de que la cotización continúe con sus movimientos bajistas. De temporalidad mensual, ningún detalle a tener en cuenta. Vamos a la temporalidad semanal. Aquí vemos, expandimos un poquito el gráfico para observar los detalles importantes que nos deja desde el mes de septiembre. Durante varias semanas consecutivas, la cotización intentó volver por encima de la directriz alcista de largo plazo que nos viene desde hace 12 años. Durante 3 semanas consecutivas fue rechazada, realizando unas confirmaciones perfectas, eficientes y ayudado también por una congestión de mediano largo que siempre se le resistió a la cotización en el mes de octubre, en las semanas finales del mes de octubre, en el nivel del 1,2829. Estos rechazos debilitaron a la cotización para presentarla. Ya llevamos 3 semanas consecutivas golpeando el 1,2381. De ahí la importancia, de ahí que sea vital de aquí en adelante para la negociación del par. Deben de tenerlo muy en cuenta. Como vemos en la imagen, se nos va a quedar a dormir ahí todo el fin de semana y será la clave en la salida de la semana que viene. De temporalidad diaria, llamar la atención. Expandimos el gráfico para ver la directriz bajista de mediano plazo que nos viene desde mediados del mes de agosto, con su punto de configuración el día 15 de octubre. Primera vez testeada y golpeada el 21 de octubre, por segunda vez el 29 de octubre. Y vemos, apreciamos perfectamente cómo esta semana, el día 19 de noviembre, día 20 y hoy, viernes, día 21, ha golpeado, ha intentado quebrar al alza, pero la alianza de la directriz bajista de mediano, como ya hemos comentado, y de la congestión de la misma categoría del 1,2565 han sido infranqueables desde un punto de vista técnico para la cotización del par. Solamente si consiguiera quebrar esta directriz por la parte de arriba, le pudiera imprimir presiones alcistas y tener un cambio de dirección de mediano plazo en la cotización del euro dólar. Mientras esta directriz siga rechazando a la cotización, no podemos pensar de recuperaciones en el euro dólar en el mediano plazo. Volvemos a la temporalidad de 4 horas. Mejor dicho, vamos a trazarle desde el punto de apertura anual. Vamos a ver lo que retrocede ya la cotización del euro dólar desde el 1,3750. Su precio de apertura anual mantiene en estos momentos unos retrocesos ya tirando a moderados de un 9,89%, prácticamente un 10% desde el día 1 de enero del presente año. Traslado a temporalidad de 4 horas para colocarle ya las principales piezas de soporte y de resistencia para la semana que viene. En primer lugar, eliminación de barreras. La primera barrera que vamos a eliminar, la directriz alcista de corto, puesto que ha sido quebrada y confirmada, la tiramos a la basura porque para la semana que viene ya no nos servirá y no nos será de utilidad. También tiramos a la basura el precio de apertura semanal porque evidentemente el domingo por la noche tendremos uno nuevo que será el que ejerza fuerza sobre la cotización. En estos momentos, como vemos, se apoya en el 1,2381. Vital. El domingo por la noche, si encuentra apoyos sobre este muro de mediano plazo, de mediano largo, perdón, si va encontrando apoyos como los está encontrando en nuestros últimos compases de semana, si al final cierra por encima y encuentra apoyos el domingo por la noche, la primera resistencia la vamos a encontrar en una congestión de mediano plazo, 1,2451. Recuerden que siempre la respeta la cotización cada vez que llega a él.
1,2451. La siguiente pieza de resistencia, delimitada por un nivel de corto, en el 1,2494. Siguiente fuerza, delimitada por la directriz bajista de mediano plazo. Dependiendo del día en el que atacara la directriz, nos pasaría un poquito más abajo o un poquito más arriba, pero siempre debemos de tenerla en cuenta. Como ya hemos apreciado, ha sido rechazada la cotización en varias ocasiones y esta directriz debemos de tenerla muy en cuenta. Quebrada la directriz, la principal resistencia la ponemos en el 1,2565, con gestión de mediano durante toda esta semana, impecable durante toda esta semana, junto con la directriz, como ya hemos comentado, la doble barrera en alianza ha sujetado perfectamente a la cotización del euro dólar al alza. De ahí que para la semana que viene la delimitemos como principal resistencia. El quiebre del 1,2565 le imprimiría presiones alcistas potentes hacia un muro de mediano plazo, en el 1,2636. Y el quiebre de esta pieza nos llevaría ya a la zona de congestión del 1,2696, prácticamente en la barrera psicológica del 1,27, a unos 320 puntos de la situación actual. No le colocamos más. Como siempre comentamos, y para quienes son seguidores nuestros, no hace falta decirlo, pero para quienes vean por primera vez nuestros análisis, le comentamos que entre estas barreras que le estamos colocando para la negociación intrasemanal, iremos cubriendo los huecos para la negociación intradiaria con herramientas de negociación de corto plazo. Estos análisis de negociación de intradía ustedes los pueden ver a través de nuestra página web. Nuestra página web, en análisis diario, ustedes pueden disfrutar de este análisis en formato de vídeo y también en formato de texto. Si quieren recibirlos o quieren entrar directamente en nuestra página web en la sección de análisis diario, pueden disfrutar a partir de las 7:30 del horario europeo, 6:30 GMT todas las mañanas. Antes de que abran Europa, tienen ya nuestros análisis para la negociación intradiaria, que como comentamos, entre estas barreras históricas irán implementados los niveles para la negociación intradiaria. El domingo por la noche, cuando abra el mercado, 1,2381, vital y primordial. Si se coloca en los primeros compases de semana por debajo de este muro y es rechazada la cotización, nos topamos con un soporte delimitado por una congestión de mediano, 1,2325. Por aquí nos aparece un eje inclinado bajista de mediano plazo, en la zona del 1,2290. Atentos porque ejercería fuerzas de soporte. Del 1,2290 nos topamos con el principal soporte de semana, congestión de largo plazo, 1,2229. Quebrada esta pieza, como comentamos, principal soporte le abriría la puerta a presiones bajistas muy potentes, hacia el 1,2154, nivel de congestión de mediano largo, y el quiebre de esta pieza nos llevaría con recorridos amplios hasta un muro de mediano plazo en el 1,2062, a 320 puntos de la situación actual. No le colocamos más niveles para la semana que viene. Si superara estas barreras mínimas y máximas que hemos colocado, pues a lo largo de la semana le iremos implementando niveles nuevos. El domingo por la noche, cuando abra el mercado, 1,2381, tiene la clave y tiene la llave para la cotización del euro dólar. No vamos a pensar en recuperaciones de mediano plazo mientras la directriz bajista de mediano plazo no sea quebrada al alza. Bien, pues terminamos con el análisis de la cotización del euro dólar. Como siempre, les detallo el orden de aparición en formato de vídeo por si no quieren ver todos los pares de divisas. En primer lugar hemos visto el euro dólar, en segundo lugar el dólar yen, en tercer lugar dólar franco suizo, libra dólar, AUD USD y en sexto lugar el euro yen. Luego le daremos un vistazo rápido también a libra yen, al dólar CAD, al oro, la plata y el petróleo. También acompañaremos con el DAX Etra alemán y haremos un breve comentario del IBEX 35, Dow americano y FTSE inglés.
Vamos con la cotización del dólar yen, alcanzando máximos de 7 años en la zona de los 119. Como vemos, la cotización ha llegado a tocar los 119. Desde su punto de apertura semanal, que la cotización lo tuvo sobre esta congestión de mediano, 116.39, como vemos en la jornada del lunes, día 17 en sesión americana, y en la apertura asiática y europea del martes día 18, el precio de apertura semanal junto con la congestión de mediano en alianza le han servido de apoyo perfecto desde un punto de vista técnico. Movimiento al alza, quebrando la congestión de mediano largo de los 117.57. Apoyos perfectos, eficientes, y tan solo este nivel de corto se le ha interpuesto en el camino alcista. 118.53. Para la semana que viene va a ser una resistencia importante. En los últimos compases de semana, como vemos, encontrando apoyo perfecto en la congestión de mediano largo de los 117.57. Si no lo impiden estas 2 horas y media que quedan todavía de mercado abierto de hoy viernes, lo lógico y lo normal es que la cotización del dólar yen se nos quede a dormir aquí todo el fin de semana. Muy cerquita, como vemos, tenemos la directriz alcista de corto. Por si se desprendiera el domingo, cuando abriera el mercado, iría a buscar esta directriz de corto. Desde el punto de apertura semanal le trazamos, como siempre, los avances porcentuales para ver cómo acaba la cotización del dólar yen, con avances importantes. En estos momentos nos marca un 1,09% de avances intrasemanales. Avances más bien tirando a abultados. Desde el día 2 de noviembre la cotización nos arrancó en la congestión de largo de los 112.73, mantiene unos avances muy abultados de un 4,25% en términos intramensuales. Desde un punto de vista fundamental, hemos tenido la disolución del Parlamento nipón. La semana pasada tuvimos lo que es el adelanto de elecciones, donde el yen se debilitó. La disolución del Parlamento la hemos tenido esta semana. En definitiva, también los inversores están saliendo de los valores refugio, como es el yen, y están entrando en valores de riesgo. De ahí que el yen siga muy débil y de ahí que el dólar yen nos haya alcanzado esta semana los 119. Traslado a temporalidad trimestral. Llamamos, como siempre, la atención. Lo venimos ya comentando durante todo este año 2014. Después del quiebre que tuvimos en el primer trimestre del año 2013, como vemos, las velas pequeñitas de temporalidad trimestral son totalmente envueltas por las velas alcistas, denotando la potencia de la cotización, sobre todo en el momento que se nos desprendió de la barrera psicológica de los 100 yenes por dólar. De temporalidad trimestral, nada más. Traslado a temporalidad mensual. La directriz alcista de largo plazo que se nos genera desde desde septiembre del año 2012 sigue vigente y a tiro de bala tenemos una congestión histórica de largo plazo en los 119,79 que la semana que viene, en caso de que el ataque, va a ser vital. El movimiento alcista desde un punto de vista técnico, acompañando a los aspectos fundamentales que hemos comentado anteriormente. Desde un punto de vista técnico, la clave en los 2 últimos meses está en el quiebre y el perfecto apoyo que ha tenido la cotización en su precio de apertura anual 105,32. De temporalidad mensual le vamos a tirar los avances porcentuales para ver lo que consigue avanzar la cotización del dólar yen en este año 2014. Desde su precio de apertura anual consigue ya unos avances moderados de un 11,85% en términos intraanuales. Temporalidad semanal. Poquitos detalles, simplemente cómo la cotización del dólar yen va encontrando apoyos en el precio de apertura anual, después encuentra apoyos en la congestión de mediano largo de los 108,39, apoyos en la congestión de largo de los 112,73 y en estos momentos la congestión de los 114,94 le ha servido de impulso. Agarrado a otra congestión de la misma categoría, 117,57, va a ser clave el domingo por la noche cuando abra el mercado.
Un vistazo rápido también en temporalidad diaria. Pocos detalles, simplemente ver cómo las congestiones con sus apoyos desde un punto de vista técnico están impulsando a la cotización del dólar yen, presentándola en este muro de mediano plazo que, como vemos en el día de hoy, 21 de noviembre, le está sirviendo de apoyo perfecto. Mientras este nivel 117.57 no se ha franqueado a la baja con fuerza, no vamos a ver movimientos de retroceso para el dólar yen y todo cabe indicar que si encuentra apoyos en firme sobre este muro en los primeros compases de semana, lo que hará la cotización será buscar la congestión de largo por la parte de arriba de los 119.79. Si nos pierde y la cotización es rechazada de este muro a la baja en los primeros compases de semana, tendríamos movimientos de recogidas de beneficios, movimientos de retroceso para la semana que viene. A ello vamos a colocarle las principales piezas de soporte y de resistencia para la semana del 24 al 28 de noviembre del presente año 2014. En primer lugar, y como siempre, las principales piezas de resistencia. Si la cotización, como hemos comentado anteriormente en temporalidad diaria, no pierde los 117.57 y encuentra apoyos, como en el último día de la presente semana, impulsará a la cotización al alza desde un punto de vista técnico. 118.53, primera pieza de resistencia. Quebrada esta, le imprimiría presiones alcistas, alcanzando máximos de los últimos 7 años en los 119, coincidiendo con la barrera psicológica de los 119.00 y la principal resistencia de semana 119.79. Refugio de largo plazo. Atentos a este nivel. Quebrados los 119.79, presiones alcistas hacia un nivel de corto en los 120.84 y quebrada esta pieza directamente a una congestión de mediano largo en los 121.84, a 400 puntos de la situación actual, un poquito más. Por la parte de abajo, si queremos ver presiones bajistas en el dólar yen, debe de ceder este muro de mediano largo, 117.57. Si cede, en los primeros compases de semana, atacamos la directriz alcista de corto plazo que se nos genera desde el pasado día 10 de noviembre con su punto de configuración el día 17, lunes de la presente semana. El quiebre de esta directriz, que alcanzará un nivel u otro, depende del día el cual la testee, si es que llega a hacerlo, con su quiebre nos reportaría hacia una congestión de mediano, 116.39. El quiebre de esta pieza de soporte nos lleva directamente al principal soporte de semana, congestión de mediano largo, 114.94. Atentos a este muro porque lo delimitamos como principal soporte. Su quiebre nos abre la puerta a presiones bajistas ya muy potentes, hasta los 113.74, a 400 puntos exactos de la situación actual. El domingo por la noche, cuando abra el mercado, 117.57. Tiene la llave y tiene la clave. Seguimos con el análisis. En esta ocasión vamos con la cotización del dólar franco suizo. Realizamos la lectura correspondiente de la semana que estamos a puntito de terminar. La cotización del dólar franco suizo nos arrancó en el nivel de los 0,9585 y medio, 0,9586. Como vemos, por la parte de abajo, en todo momento la congestión de mediano, históricamente respetada por la cotización del par, ha ejercido fuerza de soporte durante toda la semana. Vital. Como vemos, por la parte de arriba, el precio de apertura semanal ha tenido capturada entre la congestión y el precio de apertura semanal en los últimos compases de semana y tan solo el viernes en la apertura europea con la conferencia de prensa de Mario Draghi nos ha quebrado al alza con un corte tajante la directriz bajista de corto plazo y se nos ha posicionado por primera vez en una semana en este año 2014 por encima de los 0,9680. A continuación veremos la importancia de este muro, de esta congestión histórica de muy largo plazo que tiene mucho que decir de aquí en adelante para la cotización del dólar franco suizo.
presumiblemente ya se nos va a quedar a dormir encima de este muro de largo plazo que, como comentamos, de aquí en adelante va a ser vital, no solamente en secuencias de corto, sino también de mediano, de largo y de muy largo plazo. Desde su punto de apertura semanal, como comentamos, en los 0,95, 85,5, la cotización va a terminar con unos avances de un 1,18%. Avances abultados en términos intrasemanales. Desde el día 2 de noviembre, la cotización tuvo su arranque en los 0,9652, mantiene unos avances mínimos, prácticamente insignificantes, de un 0,48% en términos intramensuales. Nos trasladamos a temporalidad trimestral para ver el porqué y los detalles sobre este muro de muy largo plazo en los 0,9680. La importancia de este muro, vamos a expandir el gráfico y vamos a verlo más en detalle. Vamos a colocarlo de una forma óptima y correcta para que se vean bien los detalles sobre este muro de muy largo plazo. Deben de tener en cuenta que desde el primer trimestre del año 2012 es lo que sujeta a la cotización del dólar franco suizo al alza. Durante muchos trimestres ha sido testeado y nunca ha sido confirmado y nunca ha sido quebrado. ¿De acuerdo? La cotización, como vemos, está en estos momentos golpeándolo. En secciones cortas incluso cotiza un poquito por encima. Vamos a expandir el gráfico para verlo más en detalle y apreciar la importancia de esta congestión. Expandimos el gráfico al máximo para ver estos detalles importantísimos. Como vemos, el cuarto trimestre del presente año se apoya en la directriz bajista de muy largo plazo por la parte de abajo, sirviéndole de apoyos perfectos y, como vemos, está colocado momentáneamente en temporalidad trimestral por encima de esta congestión de muy largo plazo de los 0,9680. Necesitamos un quiebre en temporalidad trimestral para que le imprima presiones alcistas en el año 2015 a la cotización del dólar franco suizo. Le echamos un vistazo en temporalidad mensual. Aquí vemos los detalles a la perfección en temporalidad mensual. El quiebre en temporalidad mensual de la directriz bajista de muy largo, sus confirmaciones potentes en el mes de octubre, quiebre mes de septiembre, confirmaciones mes de octubre y, como vemos, en este mes de noviembre cotizando ligeramente por encima ya de la congestión, que, como comentamos, necesitamos quiebres potentes en temporalidad trimestral para que este muro se dé por derribado en secuencias de muy largo plazo. Temporalidad semanal. Será la primera vez hoy, día 24 de noviembre, que nos cierre en temporalidad semanal por encima de la congestión. Sería ya un detalle a tener en cuenta, pero simplemente un detalle. No lo vamos a dar por quebrado, repito, hasta que no nos cierre el 31 de diciembre. Pero sería ya un detalle, sobre todo si fuera encontrando apoyos eficientes poquito a poco en semanas venideras sobre este muro de muy largo plazo que, repito, será vital para secuencias amplias de aquí en adelante. De temporalidad diaria no vamos a destacar absolutamente nada. Por la parte de abajo, la congestión de mediano ha sido vital durante toda esta semana en los 0,9552 y, como vemos, hoy viernes nos va a cerrar, si es que las 2 horas y media que quedan todavía de negociación no lo impiden, seguramente nos cierre ya por encima de el muro de muy largo plazo de los 0,9680. Vamos a tirarle también los avances desde el día 1 de enero. La cotización del par nos arrancó en los 0,8927, mantiene unos avances de mínimos a moderados de un 8,67%, ya casi al final de este año 2014. Nos trasladamos a la temporalidad de 4 horas para colocarle las principales piezas de soporte y de resistencia para la semana del 24 al 28 de noviembre.
El domingo por la noche, si la cotización no pierde los 0,9680 y encuentra apoyos en los primeros compases de semana, impulsaría la cotización al alza desde un punto de vista técnico. La primera resistencia la encontramos en una congestión de mediano plazo, 0,9779. La siguiente resistencia y principal de semana, nivel de corto y eje inclinado alcista de mediano plazo, 0,9845. Atentos a este nivel. El quiebre de la principal resistencia de semana le imprimiría presiones alcistas hacia un muro de mediano plazo en los 0,9918 y el quiebre de esta pieza nos abre la puerta a la paridad 1 a 1. Exactamente la congestión nos pasa en los 0,9998 a 300 puntos de la situación actual. Por la parte de abajo, si la cotización fuera rechazada de los 0,9680 en los primeros compases de semana, es lo único que le puede imprimir presiones bajistas a la cotización del par. La directriz bajista de corto plazo, quebrada con un corte tajante pero nunca confirmada, ejercería fuerza de soporte, depende del día en el cual la alcanzara. Si la alcanzara en los primeros compases de semana, en la jornada de lunes, nos pasaría en los 0,9625 aproximadamente y ejercería fuerza de soporte. El punto de apertura semanal de la presente semana lo quitamos porque ya no nos será de utilidad. Por la parte de abajo, el principal soporte de la semana que viene, 0,9552. Creo que la imagen es bastante evidente de la importancia que tiene este muro de mediano plazo. De ahí que lo delimitemos como principal soporte de semana, 0,9552. Siguiente soporte, congestión de mediano también, en los 0,9465. El quiebre de esta pieza nos lleva directamente a una doble barrera, la directriz bajista de muy largo plazo, que es donde apoya en secuencias de muy largo plazo, como hemos visto anteriormente en temporalidades trimestrales y mensuales, y la congestión de mediano de los 0,9392. A 300 puntos de la situación actual no le colocamos más. El domingo por la noche, cuando abra el mercado, 0,9680 tiene la clave y tiene la llave en el arranque semanal. Bien, continuamos con el análisis. En esta ocasión vamos con la cotización de libra dólar, muy errática. La cotización de libra dólar durante toda la semana, siempre teniendo como eje central de operaciones una congestión de mediano plazo en el 1,5676, su eje central de operaciones que coincide prácticamente con el precio de apertura semanal. De ahí que lo haya testeado en varias ocasiones a lo largo de la semana y se haya convertido en su eje central. Por la parte de abajo, desde un punto de vista técnico, siempre salvada la cotización por un nivel de mediano plazo en el 1,5604. Como podemos ver en la imagen, ya la semana pasada, el día 14 de noviembre, fue eficaz y en la presente semana, el día 19, también eficaz. Será vital la semana que viene en caso de que lo ataque. Desde un punto de vista fundamental, hemos conocido las minutas de la última reunión del Banco Central inglés. Las votaciones de los funcionarios siguen saliendo en un 7,2. Esto revalorizó al libra dólar en la jornada del miércoles día 19, le impulsó al alza en negociación intradiaria, pero enseguida se nos pegó a la congestión al refugio de mediano plazo del 1,5676. El hecho de que las minutas de la FED reflejen que sigue saliendo la votación igual que en meses anteriores, con un 7,2 que no se haya replegado a un 8,1 o un 9,0, refleja que la libra esterlina y su Banco Central todavía alberga probabilidades de subir la tasa de interés en los próximos meses, unas probabilidades mínimas, puesto que Mark Carney ha dicho que el IPC se va a colocar por debajo del 1%. Si el IPC se coloca por debajo del 1%, no podemos pensar en próximas subidas de tasa de interés por parte del Banco Central. Bien, vamos a temporalidades superiores, como siempre. Temporalidad trimestral.
llamamos la atención en las barreras más potentes, sobre todo en las barreras más potentes que tiene la cotización por la parte de abajo. La directriz de muy largo desde el primer trimestre del año 2009 con configuración el tercer trimestre del año 2013. La tenemos a tiro de bala junto con la congestión de muy largo en el 1,5465. Esta doble pieza, esta doble barrera es vital para secuencias de muy largo plazo. En caso de que el ataque en próximas jornadas, deben de tenerla muy en cuenta, sobre todo la congestión y la directriz, esta doble barrera, porque tanto una como la otra, tanto la congestión eficaz siempre a lo largo de la historia, como la directriz serán vitales. De temporalidad trimestral, nada más. Si nos vamos a temporalidad mensual, poquito. Simplemente ver el quiebre de la directriz alcista de largo plazo, como vemos en febrero del año 2013, con sus confirmaciones eficientes, y llevamos 1, 2, 3, 4, 5 meses consecutivos donde el libra dólar lo único que hace es retroceder desde que chocó con este muro de muy largo plazo en el 1,7139. Desde un punto de vista técnico le hizo daño y desde ahí, desde un punto de vista fundamental, después de que el BOE no haya subido tasa de interés desde ese 0,50%, se ha replegado hasta esta zona que cotiza en estos momentos. Temporalidad mensual, nada más. Temporalidad semanal, algún detallito pudiéramos sacar. Poco, simplemente los rechazos que tiene de sus barreras históricas, 1,6151 durante prácticamente 4 semanas consecutivas, la cotización rechazada, apoyando siempre en esta directriz bajista de mediano largo y rechazada durante 2 semanas consecutivas. Se nos presenta en este nivel de mediano plazo 1,5604 que de momento durante 2 semanas le está sirviendo de apoyo. Veremos a ver la semana que viene si tiene fuerzas para quebrar a la baja este muro que va a ser clave. Vamos a temporalidad diaria para ver los detalles más importantes. Bueno, la directriz bajista de mediano plazo sigue vigente. Esta directriz nos arranca en julio del presente año, a mediados del mes de julio, con su punto de configuración el 19 de septiembre. Testeada junto con la congestión de largo del 1,6151 el día 27, 28 y 29 de octubre sin éxito y como vemos está alejada de esta directriz. Es una situación muy similar a la del euro dólar. Mientras esta directriz no sea quebrada al alza, recuperaciones de mediano plazo no vamos a ver en el libra dólar. De temporalidad diaria, nada más, simplemente como por la parte de abajo necesitamos que quiebre el 1,5604 si queremos ver presiones bajistas para la semana que viene. Desde un punto de vista anual vamos a trazarle los avances porcentuales a la cotización del libra dólar. Su arranque anual en el 1,6568 mantiene unos retrocesos en mínimos de un 5,55% en estos momentos, hoy 21 de noviembre. Traslado a la temporalidad de 4 horas y ya le colocamos las principales piezas para la semana que viene. Por la parte de arriba, la primera pieza de resistencia, si es que al final, hoy viernes, termina por debajo, 1,5676, perdón. Primera pieza de resistencia, congestión de mediano. La siguiente de la misma categoría y principal de semana, 1,5748. Otra la topamos también en una congestión de mediano plazo, 1,5825, impecable cada vez que llega la cotización. Del 1,5825, con su quiebre le imprimiría presiones alcistas para atacar la doble barrera, generada por una congestión de mediano en el 1,5901 y la directriz bajista de mediano plazo que hemos visto detallada anteriormente, que nos viene desde el mes de julio del presente año. Resistencia importante en el 1,5901. No le colocamos más para la semana que viene. Por la parte de abajo, si la cotización en los primeros compases de semana no es capaz de remontar al alza el 1,5676 como primera pieza de soporte, le estará esperando el 1,5604. Quebrada esta pieza de soporte, nos vamos
a una congestión de mediano largo en el 1,5541. Quebrada esta pieza, un soporte cerquita a la anterior, 1,5509. El principal soporte de semana viene delimitado por la congestión de muy largo plazo. La hemos visto anteriormente delimitada en temporalidad trimestral, 1,5465. Principal soporte de semana y con su quiebre le abriría presiones bajistas ya muy potentes hasta el 1,5365. A unos 300 puntos de la situación actual no le colocamos más. El domingo por la noche, cuando abra el mercado, congestión de mediano 1,5676 es la pieza inmediata a vigilar. Bueno, acabamos con el análisis del libra dólar y vamos con la cotización del AUD USD. Movimientos de ida y vuelta los que nos ha ofrecido la cotización del AUD USD. Arrancó la semana en los 0,8773 y enseguida se nos posicionó por debajo. La congestión de mediano de los 0,8738, como vemos, quebrada a la baja en la sesión europea del lunes, el día 17, le hizo muchísimo daño, sobre todo las confirmaciones del martes día 18 en sesión asiática y en sesión europea, quebrando a la baja con un corte tajante la directriz alcista de corto plazo, que le había salvado, como vemos, el martes día 18, nos la ha quebrado en sesión asiática del miércoles día 19. Como podemos apreciar en la imagen, apoyos en un nivel de corto en los 0,8618 impulsan al alza desde un punto de vista técnico en estos últimos compases de semana. La cotización va a acabar en negativo y vamos a ver cómo termina de salud el AUD USD en términos intrasemanales. Retrocesos nos marca en estos momentos de un 1,23%. Retrocesos abultados en términos intrasemanales. Desde el día 2 de noviembre, la cotización arrancó justo en la congestión de mediano plazo de los 0,8738, mantiene también unos retrocesos mínimos, en este caso, de un 0,84%. Traslado a temporalidad trimestral. Los detalles, como siempre, a tener en cuenta durante varios trimestres consecutivos, golpeando el muro de muy largo plazo de los 0,8888 sin éxito hasta el tercer trimestre del presente año 2014. Quiebre, confirmaciones eficientes, rechazo de este muro que es vital para secuencias de largos y muy largos plazos. Mientras no vuelva por encima de los 0,8888 nos podemos olvidar de recuperaciones alcistas en secuencias largas en el AUD USD. Temporalidad mensual, vemos como lleva ya 2 meses por debajo de la congestión de muy largo y como hemos detallado, mientras no vuelva por encima nos podemos olvidar de movimientos alcistas en largo y muy largo plazo. De temporalidad mensual ningún detalle más. Nos vamos a temporalidad semanal por si alguna información adicional pudiéramos sacar. Nada más, simplemente ver cómo durante varias semanas consecutivas los 0,8888 han ejercido muchísima fuerza de resistencia. Y por la parte de abajo observamos cómo nos aparece ya un refugio de la misma categoría en los 0,8462, que va a ser soporte importante para la semana que viene en caso de que llegue a cotizar en estos niveles. Temporalidad diaria, por si alguna cosita más pudiéramos detallar. Poco más, simplemente que la congestión de muy largo coincide con el precio de apertura anual de este año 2014. Observamos como el pasado día 9 de octubre y posteriormente el día 28 de octubre y 29 ejerciendo fielmente de resistencia. Temporalidad de 4 horas y principales piezas para la semana que viene. En primer lugar y por la parte de arriba, la primera pieza de resistencia. Congestión de mediano plazo, 0,8738, ayudado por la directriz alcista de corto que ha sido quebrada pero en secuencias cortas no ha sido confirmada. 0,8738. Siguiente pieza de resistencia, nivel de corto, 0,8826. Principal resistencia de semana,
Doble barrera, precio de apertura anual con gestión de muy largo plazo, 0,8888. Quebrada la principal resistencia, nos vamos con presiones alcistas hacia la barrera de los 0,9019, por encima de la barrera psicológica de los 0,90, muy alejado de la situación actual a unos 350 puntos. Por la parte de abajo, imprescindible si queremos ver presiones bajistas la semana que viene en la cotización de la USD, el quiebre de este nivel de corto, 0,8618 y medio, 0,8619. Su quiebre nos abre la puerta hacia otro nivel de la misma categoría, nivel de corto, 0,8532. Detalle el que nos dejó el pasado día 7 de noviembre sobre este nivel de corto. Quebrado los 0,8532, 0,8532 y medio, 0,8533, nos topamos con el principal soporte de semana. Ya lo hemos visto en temporalidades amplias, 0,8462, con gestión de muy largo plazo, principal soporte. Quebrada esta pieza, nos abre la puerta con presiones bajistas ya muy potentes hasta una congestión de mediano plazo en los 0,8364, como vemos a 300 puntos de la situación actual. En los primeros compases de semana, por la parte de arriba, primera pieza de resistencia, 0,8738. Por la parte de abajo, primera pieza de soporte, 0,8618 y medio. Bueno, continuamos con la cotización del euro-yen. Detalles muy importantes los que nos deja la cotización del euro-yen. Expandimos el gráfico para verlos. Como vemos, la semana pasada, el viernes de la semana pasada, terminó por primera vez en este año 2014 por encima de su precio de apertura anual 144,81 en secuencias cortas. Como vemos, encontrando unos apoyos perfectos que desde un punto de vista técnico han impulsado a la cotización hacia un nivel de corto que ha ejercido impecablemente de resistencia en los 149,16, máximos de los últimos 7 años alcanzados por la cotización. Se ha quedado a las puertas de la barrera psicológica y congestión histórica de muy largo plazo en la zona de los 150 yenes por euro. Como vemos, muy técnico. El euro-yen primero respetando este nivel de corto en los 149,16, impecable, después testeando, quebrando, confirmando otro nivel de corto en los 147,70 y desde ahí probando, quebrando la congestión de mediano plazo, instalándose en su precio de apertura semanal 145,94, donde se va a quedar a dormir ya todo el fin de semana. Precio de apertura semanal que eliminamos porque la semana que viene no será de utilidad. Muy cerquita tenemos el precio de apertura anual que seguirá ejerciendo fuerza de atracción sobre la cotización. Temporalidad trimestral e iniciamos la lectura. La imagen lo dice prácticamente todo. Por la parte de arriba 150,08, por la parte de abajo 133,51. Son las dos barreras más potentes históricas que tiene la cotización del euro-yen. Nada más que detallar, simplemente la vela potente alcista que mantiene en este último trimestre del presente año 2014, envolviendo literalmente a las tres velas trimestrales de este año 2014, del primer trimestre, del segundo y del tercero. Temporalidad mensual, un único detalle, y es que en este mes de noviembre es la única vez que la cotización del euro-yen ha girado por encima de su precio de apertura anual 144,81. Temporalidad semanal. El detalle más importante es el cierre semanal que va a tener, con una vela de implicaciones bajistas. Cierre en el mismo nivel donde abrió, en la zona de los 146, un poquito por debajo, 145,95, que tiene su precio de apertura semanal, y esta formación de vela con implicaciones bajistas. Deben de tenerlo en cuenta y mucho más teniendo el precio de apertura anual tan cerquita en los 144,81. Ningún detalle más en temporalidad semanal.
Temporalidad diaria. Poquito, respeto como siempre del precio de apertura anual, barreras imprescindibles si queremos tener alguna probabilidad de éxito en la negociación de los mercados de renta variable, confirmaciones eficientes el 17 de noviembre, testeos de la congestión de mediano y como vemos al final hoy viernes va a cerrar por debajo de este nivel. 146,38. Atentos al mismo porque va a ser la clave en la salida del domingo por la noche. Volvemos a la temporalidad de 4 horas para colocarle las principales piezas de resistencia en primer momento y de soporte. El domingo por la noche, ¿cuándo habrá el mercado? 146,37, 146,38. Primera pieza de resistencia, atentos a la misma. De quebrarla, nos vamos directamente a un nivel de corto, 147,70. La siguiente pieza de resistencia, nivel de corto, 149,16. Impecable esta semana, con su quiebre nos abriría la puerta para ir directamente a la última resistencia y principal de semana, 150,08, prácticamente en la barrera psicológica de los 150 yenes por euro, a unos 400 puntos de la situación actual. Por la parte de abajo, si la cotización no consigue remontar al alza, los 146,37 imprimiría presión bajista a la cotización del par. Recorrido amplio, hasta el precio de apertura anual, 144,81. Primera pieza de soporte y principal de semana. Quebrado los 144,81 nos topamos con un nivel de corto, en los 144,05. Siguiente soporte, delimitado por una congestión de mediano, 143,31. Otro soporte en un nivel de corto, 142,66. Y desde ahí nos vamos al último que le colocamos en una congestión de mediano, 142,08. También a casi 400 puntos de la situación actual. El domingo por la noche, cuando abra el mercado, 146,37 y medio, 146,38. Lo vigilen muy de cerca este nivel porque será la clave y tendrá la llave. Avances porcentuales, bueno, desde el punto de apertura anual, avances totalmente insignificantes de un 0,84%. Desde el punto de apertura mensual, la cotización arrancó en los 141,25, mantiene unos avances abultados de un 3,28% en términos intramensuales. Desde que arrancó la semana, el domingo por la noche, día 21, como vemos, arrancó la semana en el nivel que se va a quedar a dormir, va a acabar totalmente en tablas, es decir, ni retrocede ni avanza en términos intrasemanales. Bueno, acabamos con el análisis de los principales cruces. Vamos a ver el Libra-Yen a continuación y el dólar-CAD, pero con unos análisis mucho más rápidos y después veremos el DAX alemán y el petróleo. Vamos con la cotización del Libra-Yen. La cotización del Libra-Yen le vamos a colocar las principales piezas. No pierdan de vista esta directriz de corto que nos viene desde el día 30 de octubre con su punto de configuración el día 17 de noviembre, porque está muy cerquita de la cotización y un golpe a esta directriz sería bastante factible en la apertura semanal. Trácenla porque será vital para la semana que viene. Como vemos, se nos va a quedar a dormir el fin de semana en un nivel de corto, 184,34, 184, 33 y medio, nivel que le está salvando de caídas hoy viernes, día 21 de noviembre. Si la cotización el domingo por la noche, cuando arranque el mercado, sujeta en los 184,34, le imprimiría presiones alcistas para atacar esta congestión de largo plazo, 186,07. De momento impecable esta semana, es el muro con el que se ha encontrado y con el que ha chocado la cotización. Quebrado los 186,07 nos topamos con un eje inclinado alcista de mediano largo. Dependiendo del día nos pasaría en la zona de los 187. En nuestros análisis intradiarios lo iremos detallando y lo iremos delimitando este eje. Quebrado los 187, recorrido amplio hasta un nivel de corto en los 188,41. Es la última pieza de resistencia que le colocamos para la semana que viene.
Por la parte de abajo, si cede este nivel de corto y es rechazada la cotización en los primeros compases de semana, atacamos la directriz alcista de la misma categoría. Soporte delimitado por una congestión de mediano, 183.07. Otro soporte en un nivel de corto, lo topamos en los 182.08 y desde ahí al último soporte y principal de semana, congestión de largo, 181.01. Como vemos, vital el lunes de la presente semana, día 17 de noviembre, encontrando un apoyo perfecto como ya lo había encontrado el pasado día 10 de noviembre, después de tener su quiebre el día 3 de noviembre. Como vemos, ya lleva 3 veces encontrando apoyo en este muro de largo plazo. De ahí que le delimitemos como principal soporte para la semana que viene en el Libra-Yen. Domingo por la noche, cuando abra el mercado, deben de vigilar muy de cerca este nivel de corto, 184.34 y la directriz alcista de la misma categoría. Continuamos con la cotización del dólar CAD. En primer lugar, el detalle más importante nos lo ofrece la cotización en temporalidad trimestral. La directriz bajista de muy largo, desde el tercer trimestre del año 2002 con configuración el primer trimestre del año 2009. Quebrada al alza el primer trimestre del presente año, perfectamente confirmada y respira por encima de esta congestión de muy largo plazo en el 1.1142. Mientras siga encontrando apoyos, no hay miedo de movimientos bajistas. Si pierde este muro, entraríamos en presiones bajistas la semana que viene. Colocamos ya las principales piezas, en primer lugar, como siempre, de resistencia y después colocaremos los soportes. Por la parte de arriba, nivel de corto, atentos al mismo. 1.1260, primera pieza de resistencia. Siguiente pieza de resistencia, la directriz bajista de corto que nos viene desde el pasado día 5 de noviembre. Hemos tenido un quiebre en secuencia cortita, necesitamos confirmaciones en secuencias cortas para que nos llegue a la congestión de mediano largo del 1.1382. Siempre clave para seguir la evolución de este par. Vital, principal resistencia de semana, 1.1382. Otra en un nivel de corto, la topamos en el 1.1472, impecable el día 5 de noviembre. Necesitamos que esta pieza sea quebrada para que le imprima presiones alcistas ya buscando el 1.1578. Como vemos, muy alejado de la situación actual. Atentos a este nivel de corto, porque si no consigue superarlo al alza, 1.1260, las probabilidades de acercarnos a la congestión de muy largo plazo a lo largo de la semana son muy altas, 1.1143, primer soporte y principal de semana. Quebrada esta pieza, otro soporte en un nivel de corto, 1.1048. Quebrado el 1.1048 nos deslizamos por debajo de la barrera psicológica del 1.10 exactamente en el 1.0953 a unos 300 puntitos de la situación actual. El domingo por la noche, cuando abra el mercado, vital será este nivel de corto, 1.1260. Si consigue remontarlo, consigue quebrarlo y encontrar apoyos, retomaríamos movimientos alcistas. Mientras se mantenga por debajo del 1.1260, los caminos continuarán buscando el refugio histórico del 1.1142. Le echamos un vistazo a la cotización del crudo Brent y le colocamos las principales piezas para la semana que viene. La directriz bajista de corto plazo que nos viene desde el 30 de septiembre con su punto de configuración. El día 29 de octubre es vital porque como podemos apreciar en la imagen, el día de hoy, 21 de noviembre, la ha testeado junto con esta congestión de mediano. 80-65 y medio, 80-66. Será clave y primordial para la semana que viene. Necesitamos que lo rompa esta doble barrera. Necesitamos quiebre de esta doble barrera si queremos ver respirar al alza la cotización del crudo Brent. Quebrada esta pieza, nos vamos a la siguiente en una congestión de mediano, 0.8426. Y la principal de semana viene delimitada por una congestión de mediano largo en los 86.91. 86.91 muy cerquita a una directriz bajista de mediano plazo.
Por la parte de abajo, si la cotización no es capaz de remontar esta doble barrera, 80, 65 y medio, le imprimiría presiones bajistas como le está imprimiendo en estos finales de la presente semana. Primer soporte y principal, congestión de mediano, 76,59. Quebrada esta pieza, un nivel de corto intentaría sujetar a la cotización del crudo en los 73,29, 73,30. El domingo por la noche, cuando abra el mercado, vigilen muy de cerca esta doble barrera en los 80, 65 y medio, 80, 66. Bueno, vamos con el DAX Xetra alemán. Avances muy importantes en la mayoría de los índices bursátiles. Lo que más nos llama la atención en el DAX es que vuelve por encima de su precio de apertura anual. Desde que lo perdiera el pasado día 25 de septiembre, no había vuelto a testearlo ni a probarlo y como vemos esta semana al final va a cerrar por encima de los 9.617. Un detalle muy importante a tener en cuenta para la próxima semana. Por la parte de arriba, tres resistencias. La primera en una congestión de mediano plazo, 9.781. La siguiente doble barrera, congestión de mediano y eje inclinado alcista de mediano largo, 9.915. Y desde ahí nos vamos a una congestión de mediano por encima de la barrera psicológica de los 10.000 puntos, exactamente en los 10.037. Si consiguiera quebrar los 10.037, le iríamos colocando niveles superiores a medida que fuera avanzando la cotización la semana que viene. Por la parte de abajo, primera pieza de soporte, precio de apertura anual 9.617, primera pieza de soporte y principal de semana. Quebrados los 9.617 nos topamos con una congestión de mediano y la directriz alcista de corto que tiene su punto de partida el 16 de octubre y su punto de configuración el 17 de noviembre. Doble barrera que va a ser vital, 9.446. El quiebre nos lleva a una congestión de mediano, 9.294, última pieza de soporte. Por la parte de arriba el lunes cuando abra el mercado, 9.781, primera pieza de resistencia. Por la parte de abajo, primera pieza de soporte y principal de semana, 9.617, precio de apertura anual. Bien, pues acabamos el análisis con un breve comentario. El Dow americano ha conseguido nuevos máximos históricos muy cerquita de la barrera psicológica de los 18.000 puntos. Exactamente, ha conseguido alcanzar los 17.900. Acaba un poquito por debajo de los 17.800 con unos avances de un 1%. El IBEX 35 español, avances muy abultados de un 4%, cerrando en la zona psicológica de los 10.500. Y el FTSE inglés, unos avances de un 1% cerrando en la zona de los 6.700. Nada más, muchas gracias, ya saben dónde estamos. Si necesitan un buen plan de negocio, un buen plan de enseñanza personalizado o quieren consultarnos algún aspecto o alguna cosa desde un punto de vista personal, pónganse en contacto con nosotros. Siempre le atenderemos con amabilidad y sobre todo con muchísima profesionalidad. Nada más. Muchas gracias, buen negocio para la semana que viene y el lunes a primera hora estaremos ya con los análisis de negociación intradiaria. Muchas gracias y hasta la semana que viene.